¿Alguna vez has manejado de noche en una carretera solitaria y has sentido que algo te mira desde la oscuridad? Para los traileros, los hombres y mujeres que viven en las venas de asfalto de México, esa sensación es apenas el comienzo. Es un instinto que les advierte que nunca están solos, ni siquiera a cientos de kilómetros de la civilización. Saben que las luces en el retrovisor no siempre son de otro vehículo, y que las voces que se cuelan en la estática de la radio no siempre son de este mundo. Prepárate, porque estas no son leyendas para asustar novatos. Estas son las historias que no verás en las noticias. Son los susurros compartidos en las paradas de camiones, confesiones hechas al calor de un café de madrugada. Son los testimonios que sus protagonistas defienden como la única verdad, aunque desafíen toda lógica. Son las cicatrices que el camino deja grabadas a fuego en la memoria. El vigilante de la Rumorosa. Para cualquiera que se dedique al transporte en México, hay nombres que se pronuncian con respeto y un poco de miedo. Nombres de carreteras que son más que geografía, son entidades con carácter y memoria. Las Cumbres de Maltrata y, por supuesto, la Rumorosa. Ese tramo serpenteante en Baja California es famoso por sus vientos traicioneros y sus curvas mortales. Los traileros veteranos dicen que esa carretera tiene voluntad, que ella decide quién pasa y quién se queda para siempre entre sus rocas. Armando era uno de esos veteranos. Con más de 30 años al volante, Armando presumía de conocer cada curva de la Rumorosa como la palma de su mano. Había manejado de día, de noche, con sol, con lluvia y con esos vientos que parecen querer arrancarte el remolque. Creía haberlo visto todo. Pero nada, en 3 décadas sobre el asfalto, lo preparó para la noche del 14 de noviembre. Era una noche sin luna, cerrada. El universo de Armando era el cono de luz de sus faros y el rugido familiar de su motor. El frío del desierto se colaba por las rendijas de la cabina. Iba a mitad del descenso, en la zona más retorcida del camino, donde los precipicios se abren como bocas hambrientas. Su mente iba en piloto automático. Fue entonces cuando lo vio. Justo al salir de una curva ciega, sus faros iluminaron una figura. Un hombre, de pie, inmóvil, exactamente en el centro de su carril. Armando reaccionó por puro instinto. Un grito ahogado se le atoró en la garganta mientras daba un volantazo. El tráiler se quejó, las llantas chirriaron en una protesta agónica y el peso de la carga se balanceó peligrosamente. Por un segundo, sintió que el remolque lo arrastraría al abismo, pero su experiencia prevaleció. Logró enderezar la máquina, con el corazón martillándole los oídos. Se detuvo unos 100 metros más adelante, con la respiración agitada y las manos temblando. Miró por el retrovisor. No había nada. Solo la carretera vacía, bañada por la luz roja de sus frenos. Un loco, un maldito loco, se dijo, tratando de calmarse. Buscaba una explicación lógica para no caer en el pozo de miedo que se abría a sus pies. Volvió a poner el camión en marcha, más lento, con los ojos barriendo la oscuridad. Ahora, cada sombra parecía moverse. La radio, que solo emitía estática, de pronto crepitó con fuerza. Un sonido agudo, como de uñas rascando metal, llenó la cabina por un instante. Luego, silencio. Armando bajó el volumen, un escalofrío le recorrió la espalda. Un frío que no era del exterior. Continuó el descenso. La tensión dentro de la cabina era casi sólida. Y entonces, volvió a pasar. En la siguiente curva, una de las más peligrosas, conocida como la Curva del Diablo, lo vio de nuevo. Esta vez estaba a un costado, de pie, al borde mismo del precipicio.
la misma silueta oscura. Y estaba haciendo algo que le heló la sangre. Con un brazo extendido, apuntaba insistentemente hacia la negrura del barranco. Armando no frenó. Un terror visceral le gritaba que huyera, que no mirara. Pero no pudo evitarlo. Al pasar a su lado, giró la cabeza. La figura se volvió hacia él. No tenía rostro. Donde debían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había una superficie lisa y oscura, como un maniquí quemado. Pero Armando sintió, con una certeza que le desgarró el alma, que esa cosa sin ojos lo estaba mirando. Un gemido escapó de sus labios. Pisó el acelerador a fondo. Su mirada se clavó en el espejo retrovisor derecho, por una necesidad morbosa de confirmar lo que había visto. La figura seguía allí, inmóvil, apuntando al vacío. Pero fue el espejo izquierdo el que le mostró el verdadero horror. Por una fracción de segundo, reflejado en el cristal, vio ese mismo rostro sin rasgos justo detrás de él. Dentro de la cabina. Un olor a ozono y a tierra mojada lo invadió, junto a un frío sepulcral que le robó el aliento. Gritó. Un grito animal, el de un hombre cuya realidad se había hecho pedazos. No se atrevió a mirar el asiento del copiloto ni a volver a ver el retrovisor. Solo condujo, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, hasta que las luces del poblado de Tecate aparecieron como una promesa de salvación. No paró hasta llegar a una gasolinera llena de colegas. Se quedó ahí, temblando, casi media hora, antes de poder bajar de la cabina. Entró a la cafetería, pálido como un fantasma. Un trailero mayor, con el rostro surcado de arrugas, se le acercó. La rumorosa, ¿verdad?, preguntó con voz rasposa. Armando solo pudo asentir. «Viste al vigilante», sentenció el viejo. No era una pregunta. Algunos dicen que es el espíritu de un colega que se fue al barranco hace 50 años. Otros, que es algo más antiguo que la propia carretera. El viejo se inclinó un poco más. Lo que nadie sabe es si te advierte de un peligro, o si es él quien te empuja. Tuviste suerte. Hoy, la carretera te dejó pasar. Armando nunca volvió a ser el mismo. Juró no volver a conducir por la rumorosa de noche. Aunque no existe ningún reporte oficial, su historia se convirtió en otra crónica susurrada en la oscuridad, un recordatorio de que en esa carretera, alguien siempre está vigilando. Pero el asfalto guarda más secretos, y no todos los horrores son espectros solitarios. Algunos vienen en grupo, envueltos en una falsa promesa de belleza. La siguiente historia nos lleva a las afueras de la Ciudad de México, a un tramo donde la noche esconde trampas mortales. El automóvil rojo de las brujas. Javier era la nueva sangre. Con 25 años, tenía esa confianza que raya en la arrogancia. No creía en fantasmas ni en leyendas. Para él, los únicos peligros reales eran el cansancio, los baches y la policía. Las historias de aparecidos le parecían simples cuentos. Su mundo era de acero y diésel. O eso creía. Su ruta era la México-Cuernavaca. Una noche, con poco tráfico, iba con la música a todo volumen, sintiéndose el rey del camino. Pasada la zona de Tres Marías, la carretera se vuelve más solitaria. Fue ahí donde vio el coche por primera vez. Era un Impala de los 60, restaurado, de un color rojo cereza tan profundo que parecía absorber la luz. Un auto así no era común a esas horas. Se emparejó con su tráiler y Javier, intrigado, bajó la música. A través de la ventanilla del copiloto del Impala, vio a una mujer. Era hermosa, de cabello oscuro y una sonrisa que brillaba en la oscuridad. Lo miró y le guiñó un ojo. Javier sonrió.
Un juego inofensivo. Les devolvió el gesto con un toque de claxon. Pero el juego se tornó extraño. El Impala no lo rebasaba. Mantenía su velocidad exactamente a la par de su cabina. Si Javier aceleraba, el Impala aceleraba. Si reducía la velocidad, el Impala también. Dentro, distinguió más siluetas. Todas parecían ser mujeres. La curiosidad se convirtió en molestia. Les hizo una seña para que pasaran, pero solo recibió la misma sonrisa fija de la mujer. Empezaba a ponerse nervioso. Intentó rebasarlos él, pero el Impala le cerró el paso bruscamente. Su corazón dio un vuelco. Esto ya no era un juego. Decidió ignorarlos. Subió la música y fijó la vista al frente, pero la presencia del coche a su lado era opresiva. Podía sentir sus miradas sobre él. De repente, el Impala lo rebasó a toda velocidad y se perdió en la distancia. Javier soltó un suspiro de alivio. «Locas», masculló. El alivio duró poco. Unos kilómetros más adelante, lo vio de nuevo. Estaba detenido en el acotamiento, con las intermitentes puestas. Junto a la puerta, estaba la misma mujer, ahora con una expresión de angustia, pidiendo ayuda con señas desesperadas. La prudencia le gritaba que no se detuviera. Las advertencias sobre asaltos y trampas resonaban en su cabeza. Pero la imagen de la mujer, aparentemente vulnerable, apeló a su caballerosidad. Además, su ego le decía que él podía manejar la situación. Pasó de largo lentamente y se orilló unos 200 metros más adelante, a una distancia segura. Miró por el retrovisor. La mujer comenzó a caminar hacia su tráiler. Su caminar era extraño, fluido, como si se deslizara sobre el asfalto. Mientras ella se acercaba, las otras puertas del Impala se abrieron. Bajó otra mujer. Y otra más. Eran 4 en total. Y comenzaron a rodear el vehículo, como una manada de lobos cercando a su presa. El miedo, frío y paralizante, finalmente se abrió paso. Se dio cuenta de que había cometido un error terrible. Sus sonrisas ya no eran seductoras, sino depredadoras. Sus ojos parecían vacíos, sin emoción humana. No escuchó sus pasos, pero una voz comenzó a susurrar directamente dentro de su cabeza. Dulce como la miel, pero con un trasfondo venenoso. Abre la puerta, corazón. No tengas miedo. Déjanos entrar. Sintió un impulso casi irresistible de obedecer. Sus músculos se tensaron, luchando contra una voluntad que no era la suya. El pánico le dio la fuerza que necesitaba. Con un rugido de ira y terror, metió primera y pisó el acelerador a fondo. Por el espejo, vio a las mujeres. Por un instante, su belleza se desvaneció. Sus rostros se volvieron marchitos y ancestrales, y sus ojos brillaron con una luz rojiza y maligna. Se quedaron allí, observándolo huir, con esas sonrisas de pesadilla grabadas en sus caras. Javier no miró atrás. Condujo sin detenerse hasta que los primeros rayos del sol pintaron el cielo en Cuernavaca. Estaba temblando, cubierto de sudor frío, sintiendo que había envejecido 10 años en una noche. Cuando le contó su historia a un despachador local, el hombre mayor simplemente asintió sombríamente. «Te topaste con las damas del Impala rojo», le dijo. «No eres el primero. Dicen que son brujas que buscan almas en la carretera. Muchos de los que se detienen, simplemente desaparecen. Considera que volviste a nacer, muchacho. Y la próxima vez, hazle caso a los viejos». Javier nunca más dudó de las leyendas del camino. Y cada vez que un coche rojo aparecía en su retrovisor por la noche, sentía el mismo terror helado.
Si estas historias te están poniendo la piel de gallina, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún relato. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas crónicas que se esconden en las sombras de la carretera. Continuamos, porque la noche aún es joven y el viaje más escalofriante apenas comienza. La última historia de hoy es quizás la más inquietante. No se trata de monstruos ni apariciones agresivas. Es algo más sutil, un silencio profundo, una presencia inocente y un frío que se te mete en los huesos para no irse jamás. Para este último relato, nos vamos a la brumosa Sierra de Oaxaca. La niña del asiento frío. Miguel era un hombre de fe. No de ir a misa, sino de una fe más personal. Creía en que el bien siempre prevalece. A sus casi 50 años, esa fe era su ancla en la soledad del oficio. Era un hombre bueno, del tipo que ayudaría a un extraño sin dudarlo. Y fue precisamente esa bondad la que lo llevó al encuentro más aterrador de su vida. Era una noche de agosto en la Sierra de Oaxaca. Llovía a cántaros y una niebla espesa reducía la visibilidad a casi nada. Miguel avanzaba despacio, el único sonido era el golpeteo de la lluvia y el esfuerzo del motor. De repente, sus faros captaron algo, una pequeña figura inmóvil al borde del camino. Redujo la velocidad. Era una niña. No tendría más de 8 años. Estaba descalza sobre el asfalto mojado, con un simple vestido blanco empapado. Su cabello oscuro le cubría la cara. Estaba ahí, como una estatua abandonada en medio de la nada. El corazón de Miguel dio un vuelco. ¿Qué hacía una niña sola, en medio de una tormenta en la sierra? Detuvo el pesado vehículo junto a ella. «Oye, pequeña, ¿estás bien?», gritó por encima de la lluvia. La niña levantó la cabeza. Su rostro era pálido y sus ojos, grandes y oscuros, solo mostraban una tristeza infinita. Con una mano delgada, señaló vagamente hacia adelante. Miguel no podía dejarla ahí. «Sube, te vas a enfermar. Te llevaré al próximo pueblo». Abrió la puerta del copiloto. La niña dudó un instante y luego, con una lentitud casi ceremonial, subió y se sentó. En cuanto cerró la puerta, Miguel notó 2 cosas. La primera, el silencio. La niña no hacía ni un solo ruido. No tiritaba, no sollozaba, ni siquiera parecía respirar. La segunda fue el frío. La temperatura en la cabina se desplomó. Era un frío antinatural, penetrante, que parecía emanar de donde estaba sentada la niña. Se quitó su gruesa chamarra y la puso sobre los hombros de la pequeña. Al hacerlo, rozó su brazo. Estaba helada. No fría por la lluvia, sino con el frío de una piedra de río en invierno. Un frío que venía desde adentro. «¿Cómo te llamas?», intentó de nuevo. Silencio. «¿Vive cerca?». Silencio. La única respuesta era la mirada vacía de la niña fija en la carretera. La radio enmudeció. Condujo durante minutos que parecieron una eternidad. El silencio era pesado, opresivo. De repente, la niña se movió. Levantó el brazo y señaló hacia un punto a la derecha, una pequeña capilla, de esas que se construyen para conmemorar a los difuntos en la carretera. «¿Ahí?», preguntó Miguel. La niña asintió una sola vez. Orilló el tráiler frente a la capilla de piedra. Se giró hacia la niña, listo para decirle que habían llegado. Pero el asiento del copiloto estaba vacío. El corazón de Miguel se detuvo. Miró frenéticamente a su alrededor. No había nadie. La puerta nunca se abrió. La niña, simplemente, se había desvanecido. Sobre el asiento, perfectamente doblada, estaba su chamarra. La tocó con mano temblorosa.
Estaba helada, como si hubiera pasado la noche en una morgue. Un olor a tierra mojada y a flores marchitas impregnaba el aire. Aterrorizado, Miguel bajó del camión. Dentro de la capilla, sobre un pequeño altar de piedra, había una sola fotografía en blanco y negro. Era un retrato antiguo de una niña pequeña con un vestido blanco y grandes ojos tristes. Era ella. Debajo de la foto, una placa de latón deslustrada decía: en memoria de nuestra amada hija, Luz María. Desaparecida en la crecida del río, 12 de agosto de 1987. Que su alma encuentre el camino a casa. Miguel se quedó paralizado. La fecha en la placa era el aniversario de su desaparición. Había recogido a un fantasma que, según la leyenda local, aún busca el calor de un alma viva para guiarse en su camino. Desde esa noche, algo cambió en él. A veces, cuando la soledad aprieta y apaga la calefacción, todavía puede sentir un punto de frío antinatural en el asiento del copiloto. Un recuerdo helado de la niña que subió a su tráiler y que nunca bajó. El asfalto es un testigo silencioso. Guarda el eco de las canciones, pero también el de los gritos ahogados y los susurros del más allá. El vigilante, las brujas del Impala rojo, la niña silenciosa de la sierra, son más que simples historias. Para la comunidad de traileros, son experiencias y advertencias. Son la prueba de que, en la soledad del camino, la línea que separa nuestro mundo del otro es peligrosamente delgada. Son las crónicas de hombres y mujeres que pasan sus vidas mirando la oscuridad y, a veces, la oscuridad les devuelve la mirada. ¿Cuál de estas historias te pareció más aterradora? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y lo más importante, si tú o alguien que conoces ha vivido algo inexplicable en la carretera, una historia que te ha quitado el sueño, envíamela al correo en la descripción. Tu relato podría ser nuestro próximo viaje a lo desconocido. Gracias por acompañarnos hasta el final de la ruta. No olvides suscribirte y compartir para que estas historias sigan rodando. Nos vemos en la próxima curva. Y hasta entonces, ten mucho cuidado en el camino.